Buen día, amigos, colegas, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo que es identificación de los daños para la seguridad y la salud en el ámbito laboral. Para conocer los riesgos de accidentes del trabajo en una determinada actividad productiva, hay que averiguar los daños a la salud de los trabajadores que pueden producirse como consecuencia del trabajo y evaluar la posibilidad de que sucedan. En esto consiste el análisis de riesgos, en prever los daños que puedan ocurrir y en valorar la posibilidad de que efectivamente ocurran. Para analizar los riesgos existentes en un trabajo se debe comenzar por identificar y describir estos riesgos. Ok, pero ¿qué es un riesgo? Describir un riesgo consiste en definir las dos partes que componen el concepto de riesgo, el daño y la posibilidad. El daño se define por la lesión resultante, por ejemplo la muerte, la amputación de la mano, etc. La posibilidad la determinan los acontecimientos que han de suceder desde que se inicia el accidente a partir de la situación de riesgo hasta la producción del daño. Un ejemplo, un accidente mortal producido al caer desde la cuarta planta de un edificio en construcción, al perder el equilibrio trabajando en las proximidades de una abertura sin protección. La sucesión de los acontecimientos ocurridos ha sido trabajar en una abertura sin protección, perder el equilibrio y caer. Estos acontecimientos determinan la posibilidad de que el daño final ocurra. El riesgo en este caso quedaría descrito en todos sus conceptos de la siguiente forma. Posibilidad: situación inicial de riesgo. Trabajar en una cuarta planta de un edificio cerca de una abertura sin protección. Secuencia de acontecimientos de accidente es la pérdida del equilibrio y la caída de altura. Daño: lesiones finales, la muerte. En este caso, la descripción completa del riesgo sería riesgo de muerte por caída de altura al perder el equilibrio trabajando en las proximidades de una abertura sin protección en la cuarta planta de un edificio. Con el riesgo identificado y descrito de esta forma, la persona que haya de analizarlo y valorarlo tiene todos los elementos del mismo claramente especificados. Tiene el daño, en este caso definido como muerte, y tiene descrita la secuencia de acontecimientos, de manera que puede comenzar a valorar con las técnicas matemáticas adecuadas la posibilidad o probabilidad de que ocurran. La descripción del riesgo de accidente hecha antes no es sino una descripción metódica de lo que puede ocurrir en el accidente, más o menos como si hiciera un relato anticipado de los acontecimientos. Conocer solamente lo que ha de ocurrir no es suficiente para las necesidades de prevención. En un determinado trabajo se podrían imaginar muchísimos riesgos distintos de accidente. Para escoger entre todos ellos los que fueran más urgentes de corregir, se necesita poder valorar estos riesgos, es decir, cuantificar su importancia. Aparecen así dos actividades fundamentales en el análisis de los riesgos. Una es describir los riesgos y la otra es cuantificar su importancia. Esto origina dos tipos de métodos de análisis de riesgo. En este caso vamos a hablar acerca del análisis cualitativo del riesgo. El análisis cualitativo va encaminado a identificar y describir los riesgos existentes en un determinado trabajo. Lo que persigue es poder efectuar una descripción similar a la que se hizo antes para el riesgo de una caída de altura de un edificio en construcción, de los riesgos que aparezcan en un principio más importantes entre los numerosos posibles derivados de un trabajo. Si hablamos del análisis cuantitativo, este análisis tiene por objeto asignar un valor a la peligrosidad de los riesgos, de forma que se puedan comparar y ordenar entre sí por importancia. Para asignar un valor numérico a la peligrosidad de un riesgo hay que evaluar previamente los dos conceptos que componen el riesgo, esto es, el daño y la posibilidad de que estos ocurran. Ambos conceptos son difíciles de valorar, pero existen técnicas que permiten hacerlo con bastante eficacia.
Una de las formas de conocer los riesgos existentes en un trabajo se ha dicho que consiste en analizar directamente el mismo, observándolo, estudiándolo y deduciendo de esta manera los posibles riesgos. A pesar de la importancia del factor humano para lograr una seguridad eficaz, es más importante actuar sobre el factor técnico. Realmente la actuación sobre el factor técnico nos recompensa a los prevencionistas inmediatamente. La labor en prevención es muchas veces ingrata, pues los resultados no siempre son apetecibles en forma y tiempo. Pongamos un ejemplo muy simple. Una escalera sin barandillas en los laterales que detectamos presenta el riesgo de una caída de personas a distinto nivel. La actuación sobre el factor humano consistirá en la formación y la información sobre la persona acerca de cómo debe utilizar una escalera y precauciones que se han de tomar. Incluso pudiéramos redactar normas de seguridad. Como es sabido, son técnicas con un resultado no siempre eficaz y que requieren de tiempo para llegar a todos los posibles usuarios de la escalera, que estarían expuestos al riesgo de caída. También se darán charlas como recordatorio de la información transmitida. A pesar de toda nuestra labor, queda la posibilidad de que en un momento dado alguien no actúe siguiendo las recomendaciones y sufra un accidente. Por lo tanto, no podemos garantizar que el riesgo esté controlado y que no se vayan a producir caídas. Pero si nosotros colocamos una protección adecuada, en este caso estaríamos actuando sobre el factor técnico, hemos eliminado el riesgo de una forma rápida y que da garantías sobre la totalidad cada vez que se usen las escaleras. En la primera actuación, en caso de accidente, se podría llegar a la conclusión de que una de las causas que ha motivado la caída es achacable al accidentado por no haber cumplido las normas sobre el uso de la escalera, dando lugar a la inculpación del accidentado como consecuencia de un fallo humano, e incluso en una situación extrema se podría denegar el accidente por imprudencia temeraria, situación que en prevención no es admisible, pues estaríamos haciendo recaer en la persona, que es siempre cambiante y que no siempre actúa correctamente por la propia condición humana, la decisión que se debe tomar sobre la forma de comportarse, exigiéndole el no tener fallos nunca ni distracciones, lo que es una pura utopía. Deberemos evitar este tipo de situaciones olvidando el factor humano. Digo entre comillas, en este caso deberíamos dejarlo en un segundo plano con toda la importancia que tiene para dar preferencia a la actuación sobre el factor técnico. Solo cuando los riesgos sean inevitables nos quedará como única medida la actuación sobre el factor humano, tal y como concluiremos al realizar la evaluación de los riesgos, redactando métodos seguros de comportamiento que se transmitirán a los trabajadores. Tengamos presente que hacer prevención no solo es cumplir la legislación, es mucho más. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros. Meditemos un poco sobre lo indicado en el último párrafo. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la caída es inferior a 2 metros. ¿Quién, actuando como prevencionista, será capaz o tan inconsciente de aplicar la legislación y dejar al azar que alguien se pueda caer pensando que no va a sufrir una lesión? La respuesta es muy simple. Después de evaluar la situación, es tomar medidas correctoras y eliminar el riesgo de caída a distinto nivel mediante la protección correspondiente. Ok amigos, hasta aquí le vamos a dejar acerca de este tema. Espero que les haya servido como introducción a lo que es el análisis de riesgo. Me gustaría recordarles que todos los comentarios que tengan acerca de este o de cualquier otro tema los pueden dejar en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento. Si requieren de algún tipo de información, pues háganmelo saber por medio de esas redes, yo les haré llegar
la respuesta en su momento. Espero que estén bien. Hasta la vista. Nos vemos.